Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta conferencia temática de este Auditorio 1, conferencia enmarcada en el ámbito temático 5, el porvenir de los sistemas educativos. Para hacer la presentación de nuestro conferencista, invitamos al doctor David Reyero, tesorero de la Sociedad Española de Pedagogía. Muchas gracias. Buenas tardes. Es para mí un honor poder presentar al doctor Carlos Ornelas. Él es profesor de comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochilco. Ha sido profesor en las universidades de Juárez, de Durango y Nacional Autónoma de México. Profesor visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana. Fulbright Scholar y profesor visitante en la Escuela de Graduados de Educación de la Universidad de Harvard. En el 2008 y 2009 fue profesor visitante de Educación Comparada e Internacional en el Teacher College de la Universidad de Columbia. Es doctor en Educación por la Universidad de Stanford y ha sido profesor visitante de varias instituciones, incluyendo la Universidad de Harvard. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Comparative and International Education Society. Es autor del libro El Sistema Educativo Mexicano, la transición de fin de siglo, del libro Poder, Política, Poder y Pupitres, crítica al nuevo federalismo educativo, El Sistema Educativo Mexicano, la transición de fin de siglo. Tiene numerosas colaboraciones en libros colectivos, capítulos de libros, artículos de revistas. En fin, es una persona muy relevante. Espero que sea de provecho para todos la conferencia de hoy, de ahora, de este momento, que dejaremos finalmente unos 10-15 minutos al final para preguntas que haya sobre los temas tratados en la conferencia. Sin más, profesor Carlos Ornelas. No sé hacia dónde se... Okay. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero comenzar por agradecer la invitación de todos ustedes, colegas, especialmente a Sergio y a José Luis, que me invitaron, y me da mucho gusto estar acá con ustedes. Lo que voy a platicar hoy es sobre la Alianza por la Calidad de la Educación. Le llamo fracturas y voy a tratar de explicar por qué. La perspectiva la estoy inaugurando. Esta charla, dada la premura entre la invitación y ahora que llegué aquí, no la pude escribir completa, pero déjenme decirles que estoy escribiendo un libro sobre este asunto, entonces voy a apoyarme en los borradores que tengo para platicar con ustedes sobre la Alianza por la Calidad de la Educativa y las fracturas que yo le veo. Esta es una foto que me tomó mi esposa en junio pasado, este año. Atrás está el Partenón en la Acrópolis de Atenas, es el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría griega, la cuna de la civilización occidental. Y no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero me encanta presumir y provocar envidias y sacar para que no haya dificultades en el entendimiento. Esta es una gráfica apretada de lo que es la Alianza por la Calidad de la Educación. Rápidamente, para quienes no saben, esta alianza es una es un pacto que firmaron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Gobierno Federal. No solamente la Secretaría de Educación Pública, sino el Gobierno Federal. Pero además la primera fractura que tiene que ver con una falla institucional. Si ustedes ven todo lo que está a la derecha, no alcanzo a leer desde aquí porque está la perspectiva, y espero que ustedes sí, porque yo no veo nada. Todo lo que está a la derecha de infraestructura, construcción de escuelas, las cuestiones del currículum, evaluación,
Todas esas son obligaciones de la Secretaría del Gobierno, del Estado mexicano. Están en la Constitución, están en la Ley General de Educación y están en los ordenamientos estatales. Todo eso es facultad del gobierno. No tenía por qué firmar un pacto con sus trabajadores para poner en práctica todas estas cosas. Es como si el secretario del Sindicato de Comunicaciones y Transportes firmara un contrato con el gobierno federal para construir carreteras o para atender telecomunicaciones. O sea, no es motivo de negociación contractual. Ese es un punto, esa es la primera fractura. La otra, hacia la izquierda, lo que tiene que ver con el punto 3 de este pacto, que se llama de profesionalización del magisterio, de las autoridades educativas e incentivos y todo lo demás, eso y algunas cosas con calzador sí sería parte de una relación contractual, lo ha sido desde hace mucho tiempo. Pero en estos dos puntos que señalé en blanco, es en los que voy a concentrar la charla de hoy. Lo de profesionalización, déjenme mencionarlo rápidamente, en breve, para dejarlo por ahí. Más que programas nuevos, se firmó que se iban a crear 5 centros nuevos de excelencia para el magisterio, algo así. Pero mi intuición me dice que en realidad lo que se tiene en la mira es a las escuelas normales. Ha habido un montón de declaraciones, tanto de la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de que las normales ya son irrelevantes, que hay que hacer escuelas de turismo. Todavía el 6 de agosto, hace un mes, poco más de un mes, en Los Cabos, digo que había que cerrar las normales rurales porque son cunas de guerrilleros, etcétera. Y la Secretaría de Educación Pública ha sido más cauta de que hay que hacer una reestructuración, que hay que estudiar, pero bueno, esa es la cosa. No se van a hacer esos 5 centros de excelencia hay muchos contratos nuevos con universidades, con el Tecnológico de Monterrey, con otras instituciones de educación privadas. Se están creando instituciones nuevas para la profesionalización de los docentes, algunas buenas, eficaces, que pueden acarrear algo, pero otras que no lo son tanto. Y no hay garantía de que los cursos que van a sustituir a los del PRONAP sean mejores que los que ya tenían. Hay algunos que, bueno, desde mi perspectiva son insultos a la inteligencia de los maestros, pero bueno, estaban vigentes y algunos van a seguir ahí. Entonces déjenme charlar con ustedes brevemente sobre los otros 2 puntos. El primer punto, el ingreso y la promoción de los docentes. La mayoría de ustedes a lo mejor son maestros, habrá otros que no lo sean, pero el problema con el ingreso y con la promoción, sobre todo a partir de los años 90, de mediados de los 90, cuando ya hubo mucho más estudiantes egresados de las escuelas normales que plazas disponibles, empezó a haber cuellos de botella y surgieron ciertos atributos muy negativos en la profesión docente. Empezó primero una especie de compraventa de la plaza de adscripción, de la plaza de maestro, y después había ya cierta tradición patrimonialista de lo que era la herencia de las plazas, el ingreso a la profesión. Muchos de ustedes maestros tuvieron que pagar el diezmo, aunque hubieran entrado en automático cuando egresaron de la normal y la plaza estaba ahí. Se tardaban algunos meses en llegar el primer cheque y llegaba corto y había cosas ahí, había que pagar cuotas, había ciertas cuestiones ahí. Y esto se debe a una cuestión que yo le llamo persistencia cultural. Me apoyo en las visiones neoinstitucionalistas, una señora que se llama Lynn Zucker, que me convenció de que esta persistencia cultural es mucho más poderosa de lo que parece. No solamente son que las instituciones tengan historia, tengan inercias, que se den de cierta forma, sino que hay estas cuestiones que se
embeben en el actuar de las instituciones, en los actos de las instituciones. Desde hace algunos años, desde que Octavio Paz popularizó la cuestión del patrimonialismo en su libro de Logro Filantrópico, y lo define el patrimonialismo como algo a lo cual la sociedad mexicana le debemos cuestiones como corrupción, el nepotismo, un montón de todos los problemas de los que podamos acusarnos nosotros mismos. Gracias. Nos los debemos a eso. Y también dice que este patrimonialismo tiene bondades, y la única que señala, no sé si con ironía, porque no era muy irónico, no era muy dado a la ironía, Octavio Paz, dice que la maravillosa arquitectura novohispana, todo lo demás puras fallas. Entonces, con esto ahí, el argumento es que las relaciones al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y también de otros sindicatos, pero el CENTE fue quien firmó este pacto, no los gobiernos estatales, no los padres de familia, no más que el gobierno federal y el CENTE, son de carácter patrimonialistas, sobre todo las relaciones políticas. Voy a permitirme leer esta parte para que quede claro qué es lo que quiero expresar, que no se preste a mucha confusión y que no lo menciono en tono peyorativo, sino que quiero ser más que nada analítico. Escribo, el argumento de que las relaciones políticas en el CENTE son patrimonialistas se refiere primero a las actividades de sus líderes, que se toman al sindicato como de su propiedad y han formado camarillas. En el texto, en el libro que estoy escribiendo, se define que es una camarilla. Hay unos que hablan de leads, otros de grupos de interés. Yo escogí este término que es más apropiado al tono del discurso, y si quieren ya cuando platiquemos ahí puedo dar algunos elementos de estos. Y hay una camarilla hegemónica, pero también hay camarillas locales que interactúan de esta manera. Estos rasgos, estos atributos patrimonialistas también incluyen a los maestros de base. Es por eso que se habla de una cuestión cultural, que consideran a la plaza que les pertenece, que consideran que su plaza les pertenece a perpetuidad, ergo tienen derecho a heredarla a sus descendientes o a venderla con el fin de recuperar la inversión. Esa cultura, en términos antropológicos, está arraigada en los hábitos del sindicato. La vida sindical es producto de normas reglamentarias y reglas del juego político que constituyen tipos particulares de actores dentro del mismo sindicato, que dan sentido a sus acciones. Esos cánones y guías instituyen un modelo de racionalidad que incluye incentivos y sanciones en un esquema cultural concreto. Los líderes están en posibilidad de manipular para su provecho las normas y las reglas, mas esa cultura genera modelos de comportamiento que manifiesta la mayoría de los agremiados, muchas veces a pesar de ellos mismos. Desde su fundación, en los años 40, el diseño institucional del CENTE asentó que la distribución del poder sindical recayera en un grupo reducido de dirigentes, el Comité Ejecutivo Nacional, que ahora es un poco más amplio, pero sigue siendo reducido. Es un círculo compacto que centraliza las funciones que significan poder, recibe las cuotas que el gobierno les retiene a los maestros, a los trabajadores de la educación, inviste la representación legal y política del magisterio, aunque muchos maestros no sean integrantes del sindicato, mediante la administración de las condiciones generales de trabajo, fija los tiempos y condiciones para convocar a congresos y elecciones seccionales, y regentea los enormes recursos que los gobiernos federal y estatales le transfieren, miles de millones de pesos nada más en fideicomisos. Las reglas del juego político determinan el comportamiento de los agremiados, no las normas escritas. Esas reglas no son estatutarias, funcionan de acuerdo con la historia del CENTE, las rutinas, las ceremonias,
los ritos establecidos y los incentivos que el liderazgo dispone para alcanzar ciertos propósitos. Las relaciones de cliente-patrón, en el sentido que Octavio Paz las manejaba, significan beneficios tangibles, económicos y políticos para los dirigentes y recompensas menores para los docentes de base, aunque algunas de ellas puedan ser valiosas y convenientes, una plaza a perpetuidad, prestaciones, seguro de retiro, etc. Déjenme ponerles un ejemplo. Una vez que se aceptó que se podía comprar o recibir por herencia una plaza, se hizo rutina. Fue y es una forma cultural perversa. Esta rutina penetró en toda la estructura sindical, del vértice a la base. Aún maestros honestos, tal vez muchos de quienes están aquí, con calificaciones sobresalientes y vocación de servicio, tuvieron que aceptar ese paradigma. De otra manera serían sancionados. ¿Acaso una buena maestra que realiza con diligencia y dedicación su trabajo piense que ella no es corrupta? Nada más quería ejercer la profesión después de que salió de la normal, poner en práctica sus conocimientos y tener un medio honesto de ganarse la vida. Pero si no hubiera comprado la plaza, nunca lo hubiera podido hacer. Las reglas vigentes le forjaron un incentivo poderoso e incurrió en una conducta inmoral. No fue su culpa. Su comportamiento solo siguió el molde establecido, así evitó su exclusión. La acción de esa maestra, el acto cultural de esa maestra, en consecuencia, fue racional, aunque falto de ética. Entonces, el acuerdo para armar el punto del ingreso y la promoción de los docentes es el acuerdo que tiene que ver con el ingreso, que se iba a establecer a partir de un concurso nacional de oposición abierto, juzgado de forma independiente, de cuestiones definitivas. Y ya ha habido 3 ediciones de ese concurso, y lo que sabemos hasta la fecha, bueno, el propósito, déjenme decírselos, era obvio, lo declararon ambas partes, eliminar la venta y herencia de plazas mediante este examen nacional, que se llevó a cabo el primero el 11 de agosto del 2008, el segundo en agosto del 2009 y el tercero acaba de pasar el mes pasado. Se van a distribuir los resultados. La cuestión histórica de la venta de plazas, o sea, es difícil encontrar la génesis precisa. En Veracruz hicimos grupos de enfoque, muchos maestros de base me dijeron que a finales de los 80 ya había hasta ciertas subastas que se daban ahí de medio. Entrevisté a quien era secretario de Educación y Cultura de aquel entonces, Roberto Bravo Gascón, y él sí me dijo pues que era un vicio del sistema federal y que trataban de impedirlo, pero que no podía, también la doble y triple plaza, etcétera. Se curaba un poco en salud el compañero Jarocho, pero sí decía que ese fenómeno existía y que no sabía cómo combatirlo porque venía de pactos centrales que estaban imbuidos ya entre el Comité Ejecutivo Nacional y la SEP, y que se replicaban en todas partes. Y en Veracruz fue donde se dio el primer caso de una minuta que firmó la sección 56, los maestros estatales, con el secretario de Educación en los tiempos de que Chirino era el gobernador, para que le permitiera heredar la plaza siempre y cuando se reuniera el perfil y todo. Pero hay otro tipo de ejemplos que encontramos en Nuevo León, por ejemplo, por presiones también del dirigente de la sección 50. Primero dijo que todos los maestros de secundaria que no eran normalistas, que eran licenciados o ingenieros y daban clases de matemáticas, tenían que obtener el título de normal, si no, no podían entrar a carrera magisterial. Uno. Y la otra, que las plazas de nueva creación, las estatales, tenían que ser exclusivamente para los egresados de las escuelas normales del Estado, hijos de maestros.
Y si había 200 plazas o 180 plazas y 250 egresados con hijos de maestros, 900 egresados en total, ahí había ya problemas severos que no podía negociar el sindicato. O sea que había realmente problemas graves. Es cierto, algunos lo denunciábamos en una entrevista de radio, algún artículo de periódico, algún texto académico, pero no tenía ninguna consecuencia práctica, hasta que en 2004 la corresponsal del Washington Post, Mary Jordan, hizo un reportaje de investigación. Fue el caso de Veracruz, pero no solamente Veracruz, entrevistó a un montón de maestros, a funcionarios y todo, y publicó en el Washington Post, en el periódico de la capital del imperio, en el diario, a 8 columnas, que en México se vendían y se heredaban las plazas de maestros. Y fue un artículo que se fue por varias páginas, muy extenso, con mucha información, documentación y todo. Ahí sí se empezó a hacer público, después el diario Reforma y después otros, La Jornada y todo lo demás, y empezó a hacerse público algo que era discreto, que los conocedores, a algunos burócratas que no les gustaba, los maestros con estos que repudiaban y siguen repudiando esas prácticas, pero que no podían hacer nada, y esa es la razón por la cual se establece este concurso. Pero ya pudimos documentar, y en el libro voy a trabajar con cifras lo más precisas que se pueda, de cómo no es cierto. El presidente todavía declaró antier, para defender al secretario Lujambio de ciertas declaraciones de la presidenta del CENTE, que las plazas ya no se venden ni se hereden. No es cierto, y ustedes tal vez lo sepan mejor que yo. Lo que entró a concurso en 2008 fue el 30% de las plazas disponibles. Los números, esos sí, ya están bien limpios, tal vez menos del 30%. Entraron a concurso las plazas de nueva creación que venían del PEF federal, algunas cuantas de los estados, unas cuantas, pero muy poquitas, de 7 estados, de las vacantes por jubilación. Bueno, en el último año lectivo se dieron de baja del ISSSTE por jubilación, por incapacidad, por muerte, por lo que sea, 50,000 plazas docentes. Entraron 8,000 y pico a concurso, que son las de nueva creación. O sea, aquí hay trampas, es una fractura. Esto hay algo que está haciendo el gobierno para engañar, con el fin de engañar, buscando legitimarse, pero no es cierto. Cuando se dicen verdades a medias, se está mintiendo, y es lo que está pasando con el gobierno actual, y es parte de este pacto corporativo. El corporativismo del sindicato y del PRI en los tiempos del régimen de la Revolución Mexicana era funcional al sistema. Nació así. El sindicato, el CENTE, como los otros sindicatos, no son sindicatos libres. No que cada maestro quiera pertenecer, o sea, se pertenece a fuerza, y si no, bueno, no eres maestro. Entonces te descuentan en automático el 1% de tu salario para las cuotas, tienes que hacer colas para lo del ISSSTE, trabajar siempre, apoyarte en la gestión de los sindicatos. Y aunque la Constitución ya varió, porque la Corte dictaminó que la sindicación obligatoria es anticonstitucional, de todas maneras sigue funcionando. Los sindicatos independientes no administran las condiciones generales de trabajo. O sea, puede haber sindicatos independientes, los hay 7 u 8 en Veracruz, pequeños, hay unos cuantos en Durango, se acaba de hacer el CETEC en Baja California, que son los mismos, que no necesariamente son mejores que el CENTE, pero de todas maneras la administración de las condiciones generales de trabajo por convenio siguen siendo del CENTE. Y no son las condiciones generales de trabajo, por ejemplo, del Valle de México o del Valle de Toluca, de la sección 36 y 17, no las administran localmente los dirigentes, sino también la administración central de esas condiciones. Es el centralismo burocrático del CENTE. Entonces, el concurso persigue ese propósito, pero está mintiendo, y esto se debe a que el poder del Estado no se ejerce de la manera que debería de ejercerse, y no lo va a ejercer el presidente Calderón, porque me imagino, mi supuesto, la hipótesis que hago, que la alianza
por la calidad de la educación es en realidad una alianza política con la señora Elvester Gordillo, con el grupo dirigente, que está buscando cuestiones electorales más que educativas. No creo que el propósito fundamental sea eso. Y es cierto, a lo mejor el sector modernista de la SEP y a lo mejor muchos maestros y dirigentes de maestros que son honestos sí quieren cambiar ese asunto, empezando porque no saben qué hacer con tanto recomendado, pero son incapaces de poderlos cambiar. Entonces y además es una cuestión cultural. Cuando veo en Cuernavaca, en el 2008, cuando está el movimiento, dice: no me van a quitar el derecho de heredarle la plaza a mi hija. Era una manta gigantesca que estaba delante de esas ondas ahí. Me está diciendo mucho del sentimiento de los maestros de base. Y bueno, no hubo concurso ni en Oaxaca ni en Michoacán, porque los compañeros de ustedes que se dicen democráticos, que bueno, tienen el apellido de fracciones democráticas, tanto la sección 22 como la parte de la 18 de Michoacán, en realidad se comportan igual que los otros compañeros y son incluso más agresivos, paran escuelas, hacen muchas huelgas. O sea que mi crítica no es como la de otros compañeros que son de izquierda. Entonces, mucha crítica al CENTE, mucha crítica al gobierno y aplausos para estos colegas. No, también están, y son peores en muchos casos. O sea, bueno, ahorita no estoy hablando de colonización, pero ahí. El acuerdo para armar este concurso tenía 4 fines precisos, ambiciosos en la retórica, difíciles de alcanzar en la práctica. El primero era el fortalecimiento de la calidad del profesorado, de las autoridades educativas, y el segundo, contratar, promover al profesional más calificado. Tercero, establecer el desempeño como eje de la contratación y la promoción. Cuarto, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Ambas partes, el CENTE y el gobierno federal, acordaron que para 2008 se utilizaría un instrumento temporal, pero de ahí en adelante se iba a crear un órgano independiente. El órgano ya se creó, y sí, uno de los apellidos es independiente, se llama Órgano Nacional de Evaluación de carácter federalista e independiente. Y son 70 miembros, la mitad del sindicato y la mitad de burócratas del CENTE. Y una parte de la mitad de los que están de parte de las autoridades de educación también son representantes del sindicato, porque son leales al sindicato, que colonizaron parte de la administración de las secretarías de educación de los estados. O sea, que son mayoría. Pero además no es cierto que funcionen para sancionar la calidad técnica de los exámenes, que hagan las evaluaciones o que se encarguen de todo. No es cierto, todo eso lo hace la burocracia central de la Secretaría de Educación Pública. Un grupo de 70 personas, tan plural, no se pone de acuerdo en 2 semanas que se reúnen en cuestiones técnicas de envergadura, de calibrar exámenes, de ver cuáles son de criterio, qué preguntas son de criterio, cuáles se ajustan a norma, qué es lo que vamos a hacer con el tipo de calificaciones. Todo eso se les da cocinado y la mayoría nada más levanta la mano. Entonces, otra fractura, es también parte de la mentira institucional en que se nos quiere hacer creer de que ahora sí, ya de veras, va a haber una reforma. El reloj está pasando. La persistencia cultural quiere decir que la oposición al concurso y a los exámenes vino de muchas partes, de gobiernos estatales. Por eso le pongo operadores desganados. O sea, los gobernadores no le entraron con ganas, ni uno solo, ni los panistas. ¿Por qué? Pues porque ellos no firmaron ese pacto. Ellos les dijeron, esto me va a crear broncas como en Oaxaca, como en Quintana Roo, como en Zacatecas, y yo no firmé nada, yo no la compré esa bronca. Entonces, ¿para qué le hago? Pues bueno, si mi sección local me dice que las plazas, el 50% de sus plazas no entran a concurso, pues no entran a concurso. Y el 50% de mis plazas, que tampoco son mías, sino es parte que divido acá con el sindicato, pues tampoco concurso, y 22 estados en el primer concurso no aportaron nada. Para el segundo se anunció como bombo y platillo que de 7 crecimos a 13, pero el número de plazas no fue lo suficiente. Bueno,
Otra oposición, le llamo el futuro en riesgo, son los estudiantes que están a punto de egresar de las escuelas normales, que también vieron cómo esto del examen representa un nuevo reto para el cual no estaban dispuestos. Y también demostramos cómo hubo trampas. Por ejemplo, para el 2008, antes de que saliera el concurso, una semana antes, hubo un concurso cerrado para los egresados, exclusivamente para los 236 egresados de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que tuvieron sus plazas en el DF, que dependen directamente de la SEP y que el administrador de los servicios también es un fiel de la presidenta del centro. O sea que trampas hubo y de a montón, y fueron 236 de la SEP. Ahora, pues ¿cómo querían que Zacatecas, donde la gobernadora Amalia García les dice, bueno, pues, ¿y yo con qué bailo? O sea, si tengo también cosas que hacer. Entonces, los estudiantes también ven con incertidumbre, dicen, ¿quién van a hacer esos exámenes? ¿Por qué antes no y ahora sí? Todas estas cuestiones. El flanco de la izquierda, bueno, son los compañeros de la CENTE, de bases magisteriales, del MMB, de Morelos, de Quintana Roo, de todas partes, que ya lo discutí. O sea, no es una alternativa democrática. Es más, antes de el día que se anunció la alianza, ya estaba en contra de ella. Ya decía, esto va a estar así, y además, bueno, es una oposición sistemática y permanente, y desde hace mucho tiempo. Pero también hubo organizaciones civiles que le entraron al quite, algunas de ellas a favor de los exámenes, las más conocidas, las más beligerantes, por sus nexos con empresarios, Mexicanos Primero, Suma por la Educación, pero también muchas organizaciones civiles pequeñas en los estados que tienen intereses fundados en la educación, movimientos de bases, estaban ahí con esta cuestión del examen. Y la crítica sistemática a la cuestión de exámenes estandarizados, que no son suficientes para evaluar realmente la calidad. Y también que dice, bueno, ¿cómo es concurso de oposición? Ya le cambiaron el nombre, se sigue llamando de oposición, pero es de selección, etcétera. Entonces, hay también ahí. Y los maestros de base, ahí sobre todo por la cuestión de que no solamente no voy a poder vender ya la plaza o heredarla y recuperar mi inversión. Un analista de Estados Unidos, Jeffrey Puryear, que le hizo entrevistas en Morelos, dice, bueno, esto es capitalismo de base, es muy racional. Si ellos pagaron por su plaza, pues quieren recuperar la inversión. Digo, pero eso es despreciable de cualquier manera, porque no se trata de inversiones de bienes activos. En mi opinión, la alianza, el concurso, está sacando cada vez más mentiras y no se va a institucionalizar. Sigue siendo acuerdo entre dos partes, y si es acuerdo, si no hay normas, si no hay leyes que lo regulen, no va a pasar de este sexenio. El otro punto, lo de incentivos y estímulos, reformar los lineamientos del programa de carrera magisterial. Aquí hay dos proyectos en pugna, dos choques. De la parte sindical se habla del segundo piso. Esto tiene que ver con un discurso que dijo la señora Gordillo aquí en el Estado de México durante la inauguración del cuarto Congreso Nacional de Educación y segundo Encuentro Nacional de Padres y Maestros, donde delante del presidente y del gobernador dice que en carrera magisterial es un esquema pervertido por la Secretaría de Educación Pública y que si debería haber algún segundo piso, era cuando estaban anunciando el segundo piso allá y había mucho debate, que tendría que ser en la carrera magisterial. Ya en el documento es una cuestión más formal, hablan de un nuevo escalafón, una nueva forma, de tal manera que se incorpore más gente y todo. Ese es el proyecto del sindicato, el segundo piso, que según cálculos de 2008 costaría alrededor de 144,000 millones de pesos, y manejados con los métodos tradicionales y con dos factores nuevos administrados por el sindicato, uno de premios y estímulos, algo así por el estilo, y el otro modelo, el otro proyecto de la reforma de la carrera magisterial es la de la SEP, que es que tiene que hacer tres
reducir de 6 a 3 los factores de calificación para entrar a carrera magisterial. El desempeño de los alumnos, que tenga el máximo valor, 60% o mínimo 50%, profesional, desarrollo profesional de los maestros, y debe estar para acá, el desarrollo profesional de los maestros, y son 3 nada más. Entonces la SEP quiere algo más meritocrático, más controlado, con base sobre todo en enlace, que es algo así como el fetiche que ahorita todos queremos, que es el que se nos presenta para todo, y que con base en ello se dé todo lo demás. Por supuesto, son 2 proyectos encontrados, no ha habido un solo avance en este renglón de reformas a la carrera magisterial, muchas declaraciones descalificadoras, sobre todo del maestro Rafael Ochoa Guzmán, que es el que lleva a veces, es el que, órale, tú eres el que vas a porrear al secretario o antes a la secretaria, a ti te toca agarrarlos de sparring y todo lo demás. Y es el que ha hecho así declaraciones. De la otra parte, bueno, son caballerosos, no quieren entrar mucho en debate público, pero tampoco ceden y no van a ceder. A lo mejor no es tanto por principio, no porque el presidente no quiera, sino porque no hay dinero para conceder esta cuestión. Sin embargo, en otro punto de los incentivos a los maestros, el programa de incentivos ya se distribuyeron. A lo mejor algunos de ustedes les tocaron aquí 900 millones de pesos en premios para los maestros, pero la Secretaría de Educación Pública violó sus propias normas. No fue con base en las calificaciones de los exámenes de escala, como es lo que estaba planteado. Maestros, el 10% y el 4%, del 10% de maestros de Michoacán y el 4% de Oaxaca, las cantidades, quiere decir de los porcentajes, la base es más grande en Oaxaca, recibieron ese estímulo de 3.500 o 3.000 y pico de pesos sin haber participado en enlace, y en otros estados lo distribuyeron, lo prorratearon, bueno, pues tanto para escuelas indígenas, tanto para acá y todo, y la norma que se estableció por medio de un acuerdo secretarial también fue violado. En conclusión, compañeros y colegas, maestros, maestras, yo pienso que la Alianza por la Calidad de la Educación, que nació con bombo y platillo el 15 de mayo del 2008, en una fecha señera, en una fecha emblemática para el Magisterio Nacional, el Día del Maestro en el Palacio Nacional, en una ceremonia donde estaba la República reunida, va a abortar a más tardar a comienzos del principio sexenio. Y mucho me sospecho que ni siquiera esta cara de sorpresa nos va a poder ayudar a resolver los déficits que nos va a dejar. A sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias por su conferencia, profesor. Yo he aprendido mucho, reconozco que no conocía muy bien el contexto. Bueno, vamos a dar paso a un turno de preguntas, ¿vale? Entonces, buenas tardes a todos. Algunos de ustedes me conocen. Soy el profesor Alberto Hernández Meneses, secretario general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Algunos de ustedes forman parte de esta importante institución que está al servicio no nada más de la educación, sino del pueblo de México. Muchas gracias, Carlos, por dedicarnos esta tarde. Me recuerda lo que hace algunos años viví en una reunión, en un debate. Un compañero decía en aquel entonces: yo estoy
en contra del CENTE. Y estaba en su derecho, es una libertad y un derecho que otorga inclusive el estatuto. Y después decía, pero también estoy en contra del CENTE, de la CENTE. También estoy en contra de la coordinadora. Y después decía, también estoy en contra del gobierno. Ahí va la pregunta, ahí va la pregunta. Y también estoy en contra de los maestros. Es más, también estoy en contra de mí. Me recuerda esto. Carlos, los maestros a través del sindicato hemos planteado una y otra vez que la educación se convierta en política de Estado. Esto quiere decir que todos los sectores de la sociedad participemos y que no únicamente nos dejen la responsabilidad a los maestros y a la escuela. Yo, como representante de los trabajadores de la educación del Valle de México, asumo lo que le toca a la sección 36 y asumo lo que le toca a los trabajadores de la educación. Tenemos un compromiso muy importante. Sin embargo, sí es importante, compañeras y compañeros, sí es importante que sepan que en el Valle de México no se vende una sola plaza. No podemos aceptar impunemente, no podemos, pues sí, no podemos aceptar impunemente acusaciones de ese tipo. Sin embargo, en un acto de tolerancia, yo quisiera, Carlos, hacer una pregunta. Se habló de las rupturas de la Alianza por la Calidad de la Educación. Efectivamente, es una propuesta que hizo el sindicato al presidente de la República en 2008. Y dice que no se ha firmado con los gobiernos de los estados. Aquí en el Estado de México está firmado con el gobierno del estado. Y estamos haciendo un esfuerzo muy importante para hacerlo realidad. Estamos solos. Necesitamos... Permítanme, él tuvo, ese es el problema, compañeros, de quien tiene el micrófono. Yo acepto los puntos de vista que se han dado, es más, coincido en muchas cosas con la exposición, pero también que se nos dé la oportunidad de expresar el punto de vista. Una pregunta ya. Una propuesta para que se nos plantee para sacar a la educación de donde está. Una propuesta nada más. Y la vamos a registrar y haremos un esfuerzo para tomarla y retomarla e impulsarla. Seguidas. Vamos a hacer unas cuantas preguntas seguidas, me dice el profesor, y luego las contesta un poco a todas para que sea un poco más ágil. Vamos a tratar de que las preguntas sean un poquito más concisas y para que pueda entrar más gente. Vamos por ahí y luego gracias. Va por allí. Sí, gracias. Yo, si me permiten ustedes, mi nombre es Esteban Berriozábal. Quiero felicitar al doctor Carlos Ornelas por la excelente fotografía que presentó. Muchas felicidades, doctor. Quiero lamentar la mala información que posee también, y gracias por el reconocimiento también. ¿Por qué le digo esto, doctor? Porque mire usted, déjeme ser optimista con usted, y defino la posición de ser optimista. Un optimista es un pesimista mal informado. Así defino yo la posición del optimismo. Por eso le digo que quiero preguntarle lo siguiente: si la Alianza por la Calidad de la Educación propone 5 cosas, que son mejores escuelas con infraestructura, equipamiento para los alumnos, el segundo es alumnos bien alimentados, alumnos sanos, alumnos bien nutridos, el tercero es
maestros mejor capacitados, profesionales, con los recursos suficientes para actualizarse. El cuarto es fundamentalmente lo que tiene que ver con una reforma curricular que considere la opinión de los maestros y no de aquellos que diseñan el currículum o que lo importan de diferentes países. Y el quinto, así de simple la alianza, el quinto es evaluar para mejorar. En eso yo preguntaría, ¿solamente usted entiende la alianza por la calidad de la educación como los exámenes? ¿Solamente entiende usted la alianza por la calidad de la educación como los estímulos a los maestros? Y le preguntaría concretamente, ¿qué propone Carlos Ornelas para aportarle a la sociedad mexicana en estas columnas que tiene usted, aportar todos los días, dándole a la sociedad información, a veces no la más precisa, pero qué le propondría usted a la sociedad mexicana para mejorar la educación en esos 5 ejes entendidos desde ese punto de vista que le digo yo, que son una información que lejos está de lo que usted ha expresado? Muchísimas gracias, buenas tardes. Bien, muchas gracias por su concisión. Ahí luego estaban allí y luego allí. Son 5. Yo también quiero aclarar, ¿sí?, que no tengo mucho que preguntar, porque se ve que aquí Carlos lo sabe todo, y es como él nos diga, y además con porra, porque lo que no sepa se lo imagina, y además es divertido. Nos habla de fideicomisos, nos habla de un Estado generoso que prodiga sus beneficios a las organizaciones sociales que ama. No hay exactitud, no hay tal manejo discrecional de fondos que no llegan muchas veces a los fines a los que dicen que están destinados. En cambio hay auditorías, hay mecanismos de transparencia. ¿Cuáles son esos términos antropológicos? La corrupción es corrupción, sea que se trate de vender plazas o de vender escritos. Y una cosa más, hay de aquellos que denigran a los que saben conjugar el verbo más sublime de los pueblos, y en este caso el verbo es educar. Su imperio lo acaba de decir dónde está, el nuestro es aquí. Sí, allí y allí. Y gracias, la maestra. Gracias. Vale. Sobre la cuestión de educación, se ha manejado mucho sobre lo del acuerdo, la parte básica en cuestión de educación. Recordemos que no nada más el problema del país de educación es exclusivamente en educación básica. A nivel universitario hay graves problemas, y así lo marcan inclusive los propios investigadores de la UAM. Hasta ahí la educación es deficiente, así lo han marcado. Es importante marcar aquí, y aquí lo de la pregunta, ¿qué hacen los investigadores nacionales e internacionales con la educación de forma general? No únicamente que se basen de obtener la oportunidad de criticar, de jalar información de aquí, me dijeron, de investigar en la base sobre lo que necesita el país en educación preescolar, básica, medio superior y superior sobre todo, donde gran cantidad de alumnos egresados de todas las instituciones se encuentran desempleados. ¿Qué hacen? Esa es la pregunta. La siguiente, recuerdo una foto en San Andrés de la Cañada, en Ecatepec, donde a las 2 de la mañana, no tiene nada que ver con el tema, pero es bueno recordarlo, pero ahí a las 2 de la mañana, en plena inundación, se encontraban padres de familia, maestros, alumnos, porque los estaban sacando, y la organización sindical. La otra es un comentario nada más. Entonces se pone en duda cómo adquirieron todos los compañeros que están aquí docentes, su plaza está en duda. Y la otra es de que inclusive se pone en duda si fueron los mejores elementos para ocuparla. Gracias. A ver,
Vamos a dar solo dos más. La maestra de allí, la que está levantada. Y luego hay el último. Y ya, lo siento, pero ya se acabó el tiempo. Buenas tardes, Carlos. Aprecio su nivel intelectual y su valor de capacidad de crítica. Gracias. Pregunto, ¿cree usted que exista aún la pedagogía de la esperanza que sustentaba Freire al aplicarse el modelo económico neoliberal y los pactos de líderes que desconocen todo lo relacionado en materia educativa? ¿Qué papel debemos desempeñar los docentes para no quedar a la deriva en el momento histórico social que nos ha tocado vivir? ¿Y qué hacer ante las políticas del Estado mexicano que recorta los presupuestos de educación, ciencia, investigación y cultura para el mejoramiento de la calidad de la educación? Gracias por acompañarnos. Dejamos allí el último y ya se acabó. Dejamos allí, está detrás de... Ahí, eso es, el último y ya el tiempo nos impide seguir. Yo sé que muchísima gente querría, pero es imposible, o sea, no, el tiempo es limitado, es lo que tiene, no es infinito. Buenas tardes a todos. Soy jefe de enseñanza en secundarias técnicas del Valle de México. Aquí se ha hablado de la Alianza para la Calidad de la Educación y se ha mencionado como uno de los principios rectores el examen de oposición. En el sistema de secundarias técnicas hace unos días se promovieron 2 plazas, una de jefe de sector y una de supervisor administrativo. Nunca nos enteramos que nuestro sindicato hubiese llamado a un concurso de oposición. Yo quisiera preguntarle al profesor Alberto Hernández Meneses cuándo surgió esa convocatoria, porque a algunos de nosotros teníamos aspiraciones muy legítimas para participar en ese concurso de oposición. Tenemos los elementos académicos suficientes para ser tomados en cuenta también. Creo que en el Estado de México, lo que es Valle de México, existe un pensamiento plural, pero también existe una autocrítica y no podemos nosotros pasar por alto que quienes ejercen el control hegemónico se abroguen todo el derecho y todo el monopolio que las instancias, a veces no muy legítimas, les otorgan. Quisiera yo preguntar lo siguiente. Evidentemente, estamos viviendo tiempos difíciles y políticas neoliberales. Esta Alianza por la Calidad de la Educación, observamos que viene trastocando los derechos de los docentes. Quisiera yo preguntar, desde el punto de vista de usted, ¿esta Alianza por la Calidad forma parte de este nuevo modelo educativo a nivel mundial, donde tiene metida la mano la Organización Mundial del Comercio y así como organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico? Gracias. Sí, va a contestar ahora a todos en conjunto el profesor Carlos Ornella y entonces ya con esto terminamos, con esta respuesta terminamos este acto. Bien, muchas gracias por las críticas, también por los apoyos que escuché. Bueno, yo no soy normalista, pero quienes son casados lo van a entender muy bien. Mi mujer sí es normalista. Y soy muy obediente, ella me entrena en muchas cosas. Es cierto, no tengo toda la información, no presumo que la tenga, no lo sé todo, algunas cosas, ahorita tal vez no porque es mucho de coloquial, pero si leen mis escritos, yo nunca uso el sin duda, siempre es la duda lo que traigo más que digo tal vez, parece, quizás. Uso mucho estas expresiones de duda porque no tengo la certeza de todo. En la exposición tal vez no fui tan claro, tenía 40 minutos para exponer, no agarré toda la ACE en su conjunto también por cuestión de tiempo, pero sí señalé los otros 4 puntos
de la ACE, lo de infraestructura, la evaluación, son obligaciones del Estado. O sea, no tenía por qué contratarla, tiene que hacerla. Nosotros podemos exigirle sin necesidad de contrato, tiene que hacerlo. Y una cosa es exigir y otra cosa es que, bueno, lo voy a hacer porque lo firmo contigo. Ese es un punto. La otra cuestión, maestra, y que tiene que ver también con el último punto, lo del liberalismo. En efecto, hay un modelo mundial, global, de reforma educativa que tiene que ver con cierto tipo de filosofía muy orientada al mercado, a la economía de mercado, al capitalismo avanzado. A veces se disfraza con sociedad del conocimiento, hay otras fracciones, sociedad del conocimiento, perdón. También cuestiones de organización, autonomía escolar, descentralización, apoyo en la escuela, también cuestiones de profesionalización del magisterio, meritocracia. Todo esto es parte de una corriente mundial, pero esto no es nuevo. Las corrientes mundiales es lo que tenemos desde que tenemos sistema educativo. Nosotros, el sistema educativo que existe ahorita, se creó bajo la influencia no de los aztecas, ni de los españoles tampoco, sino del sistema francés. Viene de ahí. O sea que todo esto algunos le llaman isomorfismo, unos neoinstitucionalistas, aunque yo sí veo cierto énfasis en imposición, sobre todo del Banco Mundial, de querer imponer este modelo. ¿Por qué? Porque tiene dinero, ofrece créditos, y aunque son pocos en comparación con lo que se gasta, puede funcionar. La OCDE maneja más estadísticas, es parte de esta misma ideología. La UNESCO es una variante con algunos tintes humanistas, pero también es parte de estas cuestiones. La Organización Mundial de Comercio interviene mucho en educación superior, en la compra-venta de títulos, en básica no. En efecto, estoy de acuerdo, por eso dije, no hay garantía de que los cursos que ofrezcan las universidades van a ser mejor que los del PRONAP. Los del PRONAP no había muchos, había algunos buenos, pero no había otros por cuales estar orgulloso, y no hay garantía de que los universitarios vayan a dar cursos mejores que los otros, que además ya los daban. Pero déjenme, yo les pudiera hacer una pregunta: si tuvieran ustedes la oportunidad de una beca para hacer una maestría o un posgrado con este sistema de estímulos que se está estableciendo, y les dieran escoger la Universidad Nacional, el Tecnológico de Monterrey o un centro de actualización del magisterio, un CAM, ¿cuál escogeríamos? Ok, es parte, por eso digo que el segundo punto, el punto del medio de profesionalización, es una embestida en contra de las escuelas normales. Y esto también viene del sindicato. Las declaraciones más fuertes y más rudas han sido de la propia señora Gordillo, ¿no? Sí, ella fue la que dijo aquí en Tonatico que había que hacer escuelas de turismo, transformarlas en escuelas de turismo, técnicos para el trabajo productivo. Incluso, no lo dijo, pero al decirlo de esa manera, supuso que la docencia no es productiva. Pero bueno, eso ya es una discusión. La cita la tengo exacta en ese libro, y sí la voy a tener. Respecto a la pregunta concreta que me hace Alberto, está muy bien, qué bueno que tenemos este debate. Yo vengo y expongo, y estoy sujeto también a la crítica de lo que yo critico, ¿por qué no? Es esta cuestión. No tengo propuestas, no creo que tenga la verdad, pero en este libro, que ya salió la segunda edición, este es el último ejemplar que me queda de la primera edición, ya salió la segunda edición, el último capítulo, tengo planteamientos para un debate programático que yo creo que sí que tenemos que hacerlo para mejorar la educación. Y el primer foco de crítica no es el sindicato, sino el gobierno, el Estado mexicano, tanto el régimen de la Revolución Mexicana, que creó este sistema viciado, patrimonialista, como los gobiernos consecutivos que le siguieron del PAN, que realmente no tienen interés en la educación. Pero
si pudiera resumir en unas cuantas palabras cuál es el propósito de esas propuestas para el debate programático, hay algunas cuestiones puntuales que propongo, pero no creo que tenga la verdad. Pero yo digo, hay que hacer pública a la educación pública, porque hasta ahorita ha estado privatizada por 2 camarillas de burócratas que no han dejado que realmente la sociedad pueda entrar. Y es un proyecto de largo plazo, no se va a resolver en el lapso de un sexenio, ni tampoco con pactos ficticios que se van a fracturar muy pronto, porque no van al fondo de los asuntos. Muchas gracias, y muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias al profesor, muchas gracias a todos por la participación. Las cosas nunca se acaban aquí, siempre que se habla de cosas interesantes la discusión puede seguir. Dentro de 5 minutos, vamos a dejar 5 minutos, hay una mesa redonda aquí para seguir pensando y debatiendo sobre lo que nos interesa, que es la educación.